cronobiología nutricional es lo que estudia eso, precisamente, cuándo es mejor incorporar un alimento que otro y por qué, ¿no? Entonces no es lo mismo, lo que comentábamos, que digerir los alimentos no se digieren igual ciertos alimentos según qué momento del día. Por ejemplo, los azúcares, ¿vale? La insulina es la hormona que se encarga de introducir la glucosa dentro de la sangre, ¿vale? La insulina es mucho más activa durante la primera fracción del día, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú comes un alimento rico en hidrato de carbono por la mañana será menos grave que si lo comes por la tarde, tanto a nivel de peso como a nivel de función, a nivel hormonal de esta hormona, ¿vale? Entonces, cuando nosotros comemos hidratos de carbono, entra la glucosa en la sangre. Si hay mucha cantidad de esta glucosa y hay menos insulina, eso significará que como la insulina no está trabajando tan bien, ese pico de insulina creará un aumento del metabolismo en las grasas. Por ejemplo, gente que tenga tendencia a la obesidad, pues mucho mejor que coma un plato de pasta al mediodía que no por la noche, por ejemplo, ¿vale? Aparte el impacto que tenga a nivel calórico, que ya sabemos que un plato de pasta es mucho más calórico, si lo engorda más por la noche porque no nos movemos tanto. Entonces es muy importante. Luego hay un tema muy interesante en la cronobiología, que es que estudia también lo que te decía, ¿no? En qué momento del día es mejor cualquier alimento, pero aparte muy guiado por dos tipos de aminoácidos, ¿vale? La tirosina y el triptófano. La tirosina es el aminoácido que nos regula las ansiedades, el comportamiento, el estado anímico durante la primera fracción del día. Y durante la segunda fracción, que sería de 5 de la tarde, por ejemplo, hasta la noche, sería el triptófano. Entonces, muy importante cuando hacemos la dieta, adaptar los alimentos ricos en tirosina en la primera fracción del día. Si los diéramos por la noche, por ejemplo, los alimentos ricos en tirosina podrían ser las carnes rojas, el huevo, la leche, la leche sería rica en triptófano. Todos estos alimentos es mejor darlos al mediodía. Si los damos por la noche creamos un exceso de excitación, por así decirlo, y no la necesitamos por la noche. ¿Vale? A la noche necesitamos alimentos ricos en triptófano, ¿vale? Que son aquellos que nos ayudan al descanso, nos ayudan a que la ansiedad no se despierte, ¿vale? Porque hay mucha gente que me dice, ostras, yo por la tarde, noche me comeré chocolate, me da por el dulce y tal, no sé qué, ¿no? Pues precisamente el triptófano es el aminoácido que te ayuda a regular esa ansiedad, ¿vale? Que ayuda a que se produzca serotonina, que es el neurotransmisor que nos prepara para el descanso, igual que la melatonina, que es otro neurotransmisor. Por tanto, alimentos ricos en triptófano, por ejemplo, una cosa importante que en las dietas se pasa por alto, ¿no? ¿Qué tipo de proteína incorporar a la noche cuando la acompañas de la verdura? Pues que tengan triptófano y no nos alteren a nivel de tirosina serían las carnes blancas, el pescado blanco, ¿vale? Y estos serían los dos. Los huevos, las carnes rojas y los pescados azules serían más al mediodía porque son ricos en tirosina. Es un concepto un poco complicado, pero realmente muy importante para que el paciente no note esa ansiedad y no note esas carencias de triptófano, ¿vale? Que le puedan llevar a tener más ansiedad, picar más dulce y a todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, y es muy importante eso, lo que te comentaba. Fraccionar comidas también forma parte de la cronobiología nutricional, ¿vale? Cuando más fraccionemos, más gasto energético, ¿vale? Y menos ansiedad también, porque no dejas tanto espacio entre la primera comida y la siguiente, ¿vale? Como fraccionas, siempre a la larga comerás menos volumen, más a menudo y cubrirás más las carencias a nivel de espacio y de tiempo, ¿vale? Entonces el paciente que fracciona comidas, cuando llega al mediodía no tiene un hambre que se comería una vaca o un buey, sino que controla mucho más eso y es capaz de gestionar mucho más las cantidades que come. Y eso a la larga a nivel calórico pues también es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, y a nivel nutricional, evidentemente, cuando comes más fraccionado y menor cantidad, el cuerpo lo tolera mucho mejor que si le das una cantidad desorbitada de alimento, ¿vale? Vale, por ejemplo, mira, por la mañana es importante el desayuno, siempre lo decimos, ¿eh? El dicho este antiguo, que antes hablábamos del antiguo de desayunar como un rey, comer como un príncipe y, bueno, como un mendigo de cenar, eso es muy importante, ¿vale? Entonces el desayuno, sobre todo, yo, por ejemplo, recomendaría cereales más complejos, o sea, de integrales, por ejemplo, no cereales de paquete, sino un buen bocata de pan integral, sin cereales, integral a secas, con un poco de queso si tú quieres, o no sé, si no comes carne, no sé, un poco de pavo o tal, pero bueno, depende del caso, ¿no? O proteína vegetal también podrías introducir aquí, no hay problema, tofu o, ¿vale? Algo así. Y luego, un lácteo, ¿vale? Podría ser también de origen vegetal, no hay ningún problema, o si no, de origen animal, y también una pieza de fruta, ¿vale? O quizá también podrías hacer que la pieza de fruta subiera a media mañana. Como hay que fraccionar comidas, cuando decimos comidas no quiere decir comerse una gran comida, sino fraccionar es comer algo entre horas. Por ejemplo, la fruta, precisamente porque tiene azúcares, por lo que explicaba antes de la insulina, mejor durante la primera fracción del día. Por lo tanto, a media mañana es un buen momento para introducirla, ¿vale? En la comida, una buena comida sería, por ejemplo, al mediodía, mejor verduras en crudo. ¿Por qué? Porque se digiere muchísimo mejor, ¿vale? Tú piensas que
A la noche nos interesan alimentos fácil digestión, te vas a dormir, no te interesa que la digestión se te haga larga ni pesada. Por tanto, al mediodía, una ensaladita, por ejemplo, una ración de hidrato de carbono, que puede ser arroz, pasta, batata o legumbre, y por ejemplo, a nivel de proteína, por lo que comentábamos, pues proteínas vegetales, sin ningún problema, o bien también podría ser huevo, carne roja, pescado azul, ¿vale? Pescado blanco también, por supuesto, sin ningún problema, ¿vale? Quizá al mediodía tenemos más opciones, a la noche restringimos más por el tema del triptófano, ¿vale? A media tarde podría ser perfectamente un lácteo desnatado, un yogur, un vaso de leche desnatada y acompañado con una pequeña fracción de hidrato de carbono, pues de origen integral, por ejemplo, unas tostaditas o unos palitos integrales o unas galletitas integrales, ¿vale? Sobre todo que no lleven azúcares, si no puede ser sin añadidos, perfecto. Y luego por la noche pequeñita ración de hidrato de carbono, eso si no existe problemas de sobrepeso, porque entonces en este caso sí que no recomiendo nada de hidrato, ¿vale? Pero una pequeña ración, verdurita en este caso cocida, porque facilitamos mucho más la digestión, y la proteína, pues o bien proteína vegetal, cualquier seitan, tofu, yo qué sé, las que tú quieras. O igual también, si no tienes problemas de peso, puedes hacer un plato de legumbres, por ejemplo, con arroz, que complementas la proteína y tienes un buen plato, ¿vale? Que tienes tanto el hidrato de carbono como la proteína completa, ¿vale? Y luego de segundo, en el caso que hagas proteína animal, pues carne blanca o pescado blanco, ¿vale? Y el postre también un lácteo desnatado. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, de menú equilibrado, teniendo en cuenta la cronobiología, lo que decíamos, y que tenga un poco todos los nutrientes, pero adaptándolos al momento del día preciso.